usted aquí para terminar la semana tercera del tiempo ordinario y meternos de lleno a través del domingo, día 28, en la semana cuarta de este tiempo ordinario del año 2018. Estamos en el 27 de enero del año 2018, es sábado. El vídeo es el número 57 para nuestro orden y el tiempo litúrgico de la Iglesia Católica es el ciclo B. Y sigue Marcos en el capítulo 4 del 35 al 41 con esa frase muy significativa de hoy: vamos a la otra orilla. Aquel día, dice el texto, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barco, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él, Jesús, estaba en la popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndoles: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Fuerte, ¿no? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, espavoridos, asustados: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Chapó, diría yo. En este Evangelio de Marcos, que nace en una comunidad de origen pagano, Jesús aparece llevando a sus discípulos, lo que hemos dicho al principio, a la otra orilla. Es decir, a territorio gentil, pagano. De ese modo, el evangelista intenta mostrar que fue ya al propio Maestro quien habría impulsado la apertura al mundo pagano, no creyente. Las cosas, sin embargo, no debieron de ser tan claras si tenemos en cuenta las tremendas discusiones y conflictos que tuvieron lugar en las primeras décadas de la vida de aquellas comunidades, tal
como atestigua las cartas de Pablo y el propio libro de los Hechos de los Apóstoles. En la misma narración, al aludir al proyecto en la barca, el evangelista construye una preciosa catequesis centrada en la confianza, que se apoya en la presencia de Jesús ahí en la barca, que está durmiendo. Llena de símbolos, como todas las narraciones, la barca es un símbolo de la propia comunidad y más ampliamente aún de cada persona envuelta en las diferentes tormentas que surgen inesperadamente a lo largo de la existencia humana y que con facilidad atemorizan y desestabilizan a los seres humanos, a cada uno de nosotros. La catequesis nombra el miedo como lo opuesto a la fe, lo opuesto a la confianza, y además de subrayar la admirable paz de Jesús, que según el texto dice, dormido sobre un almohadón, tranquilo, invita a poner la seguridad en el poder de su palabra, capaz de silenciar el oleaje. Es comprensible que en un nivel de conciencia mítico y en un modelo mental separador, como es la mente siempre, el ser humano, autopercibido como esencialmente carente, proyecta fuera de sí todo aquello que cree capaz de colmar su carencia. De aquí que sabemos que fue ese mismo mecanismo el que llevó a la proyección de la divinidad exterior y el que en última instancia produjo un efecto de ondas y graves consecuencias. Proyectó lejos y fuera la propiedad de la identidad que cada uno somos, que somos plenitud. La realidad es sólo una, sin separación ni costuras. Pero sin embargo, volvemos otra vez, la mente la fractura y objetiva cada una de las partes que ella misma ha creado. En ese fraccionamiento nace el yo y nace la naturaleza y nace el mundo y nace la sociedad y el mismo Dios. Sin embargo, por más que la mente nos engañe con tanta facilidad, en nuestro interior no cesa el anhelo que clama por volver a la unidad que hemos perdido, hasta reconocernos en la realidad una que somos.
no hay separación. Estamos hechos una piña. De ahí la pregunta, para que no nos engañemos. Percibo el engaño que supone fraccionar la única realidad. Ahí está el quid de la cuestión. Vayamos a la realidad. Vayamos y pisamos tierra. El relato de la tempestad en el lago plantea algunas preguntas que posiblemente no tienen respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Ocurrió esta tempestad tal como aquí se relata? ¿Se produjo realmente aquel pequeño y tranquilo lago una tormenta tan fuerte y tan peligrosa? El mar y el viento obedecieron sumisamente a Jesús. ¿Alude este relato a los peligros que acechan a la barca de Pedro, es decir, a la iglesia? Una vez que nos hacemos estas preguntas, importa mucho tener en cuenta que el relato de la tempestad no es un relato histórico, sino un mensaje para la vida, expuesto en forma de recuerdo sobre cómo vivía Jesús. Es claro que si de verdad tenemos fe, no tenemos por qué dejarnos dominar por el miedo, incluso en situaciones límite, como le pasó a los discípulos. Es claro también que Jesús asociaba la falta de fe con el miedo, porque ya sabemos que el miedo paraliza todo. Es decir, para Jesús, el enemigo de la fe no es el error dogmático o la desobediencia religiosa, sino el miedo, o sea, cuando falla nuestra seguridad en Jesús y no ponemos toda nuestra confianza, como hemos dicho antes. Es claro también que los discípulos, aunque seguían a Jesús, tenían poca fe y en consecuencia no se fiaban totalmente de él. Les fallaba la confianza. Y es claro también que aquellos discípulos no sabían quién era Jesús, no lo conocían a fondo, porque Jesús es siempre sorprendente. Concretando, las ideas y costumbres religiosas de aquel tiempo, el sueño de Jesús expresa una clara semejanza con el Dios Padre. La preocupación por despertar a Dios estaba presente especialmente en los levitas. En cada mañana invocaban al Dios
de esta manera: despierta, porque duermes, oh Señor, despierta, no nos rechaces para siempre. Esta plegaria tuvo una notable presencia en la liturgia del Segundo Templo, de forma que a los levitas se les llamaba los despertadores de Dios. Era el deseo de tener a Dios siempre presente en la vida, y eso se manifestaba profundamente en su existencia, el anhelo de la presencia de Jesús en su vida. El viento y el mar, que dice el texto, obedecían a Jesús. El verbo obedecer, en griego hiparkoui, se aplica en los evangelios al viento y al mar, a los demonios y a un árbol. Jamás Jesús exigió sometimiento alguno al ser humano. Jesús no quería súbditos sumisos, sino seguidores libres, compañeros de camino y amigos fieles. Esto lo expresa Juan en el capítulo 15, versículo 15. Por eso, lo que menos interesa en este relato es si allí se produjo o no se produjo una tempestad. Hemos dicho que no es un hecho histórico. Si Jesús la calmó o no la calmó. Lo que importa es tener muy claro que Jesús no se impone y no somete, sino que nos acompaña y nos da seguridad en la vida, si tenemos confianza en Él. No hay otro camino. Por eso remitimos a la pregunta que nos hemos hecho al principio. Percibo el engaño que supone fraccionar la única realidad viviente que es la existencia humana, lo que yo soy, toda la plenitud que Dios ha hecho en mí, ¿o qué? Bueno, pues dejamos este sábado, dejamos este tiempo en la tercera semana del tiempo ordinario y pasamos ya a cuarta semana del tiempo ordinario, que será domingo, día del Señor, y reflexionaremos con lo que nos diga el texto que sigue, que es de Marcos. Hasta ahora, hasta siempre. Adiós.